Gracias te damos, oh Dios, por habernos permitido vivir hasta este momento, guardar nuestra salud, guardar nuestras vidas, habernos provisto. Te adoramos y honramos, Señor, porque solamente tú eres el digno y merecedor de toda honra, gloria y alabanza. Bendícenos a través del servicio que ahora tendremos, habla nuestras vidas, bendice a nuestros enfermos, provee, Señor, en nuestras necesidades, ayúdanos, Señor, en la obtención de todo lo que nosotros requerimos para nuestra subsistencia y para nuestra salud. Síguenos librando y guardando del mal. En Cristo Jesús te lo pedimos y damos gracias. Amén. Cantemos a Dios un nuevo himno. Él hace grandes maravillas. Con su brazo santo y poderoso venció a sus enemigos. Todo el mundo ha presenciado el triunfo de nuestro Dios. Nuestro Dios se acordó de Israel, su pueblo amado. Los más lejanos lugares de la tierra han visto el triunfo de nuestro Dios. Habitantes de toda la tierra, griten con todas sus fuerzas. ¡Viva nuestro Dios! Alábenlo con himnos y cánticos alegres. Cántenle himnos al son de instrumentos de cuerda y con voces melodiosas. Canten alegres a nuestro Rey al son de clarines y trompetas. Que se unan en alabanza al mar y todo lo que contiene, el mundo y todos sus habitantes. Que aplaudan los ríos y canten alegres todos los cerros. Que canten delante de Dios que viene para gobernar el mundo. Él es un Dios justo y gobernará con justicia a todos los pueblos de la tierra. Amén.
Aviva.
La palabra de Dios dice así en Proverbios 3, del 5 al 10. Fíate de Jehová de todo tu corazón, no te apoyes en tu propia prudencia, reconócelo en tus caminos, y él enderezará tus veredas. No seas sabio en tu propia opinión. Teme a Jehová y apártate del mal, porque será medicina a tu cuerpo y refrigerio para tus huesos. Honra a Jehová con tus bienes, con las primicias de todo tu fruto, y serás lleno tus graneros con abundancia, y los lugares rebosarán de mosto. Tu camino, Señor, y andaré en tu luz. Enséñame tu camino, Señor, y andaré en tu luz.
Señor, te damos gracias una vez más por tu santa palabra, la cual va a ser expuesta en este día. Te ruego, Señor, que sea de edificación para tu pueblo y que sea tu Espíritu Santo, Señor, guiándonos en todo momento. En el nombre de tu Hijo Jesucristo te lo rogamos y lo suplicamos. Amén. El Señor les bendiga. Hoy, siguiendo en este tiempo de mayordomía, quiero compartir con ustedes, basado en Proverbios 3, específicamente los versículos 9 y 10, aunque la lectura se haya hecho desde el versículo 5, el tema de honrar a Dios con los bienes monetarios y materiales que tenemos. Nuestra manera de obrar en lo económico traerá honra o deshonra a Dios. Es interesante notar que el 15% de todo lo que Cristo dijo se relaciona con el dinero y las posesiones y ocupa un espacio mayor que sus enseñanzas acerca del cielo y el infierno. ¿Por qué Jesús puso tanto énfasis en el dinero y en las posesiones? Porque hay una conexión fundamental entre nuestra vida espiritual y el modo en que nosotros pensamos y administramos el dinero. Podemos tratar de divorciar nuestra fe de nuestras finanzas, pero para Dios esto es inseparable. Lo que decimos que son nuestro dinero y que son nuestras posesiones es porque simplemente Dios nos los ha permitido tener y espera que lo utilicemos según sus directrices, según sus enseñanzas, para demostrar nuestra sujeción, nuestra sumisión, nuestra entrega, nuestra devoción y nuestra gratitud a Él. Por eso somos mayordomos del dinero y de las posesiones que tenemos y sobre las cuales nosotros pues daremos cuenta a Dios por la manera como los hayamos usado, invertido o gastado.
El Salmo 24, el versículo 1 nos dice: de Jehová es la tierra y su plenitud, el mundo y los que en él habitan. Hoy quiero hablarles acerca de honrar a Dios con el dinero. Nosotros decidimos si lo honramos o no. En segundo lugar, para poder honrar a Dios, debemos usar el dinero para sus propósitos. Y en tercer lugar, honramos a Dios cuando usamos el dinero con fe en la provisión y cuidado de Dios. En primer lugar, nosotros decidimos si somos o no instrumentos para honrar a Dios. Winston Churchill, quien fue primer ministro de Gran Bretaña, de Inglaterra, en los tiempos de la Segunda Guerra Mundial, dijo: definimos nuestro estilo de vida por lo que ganamos, pero definimos nuestra vida por lo que damos. Podemos encontrar ejemplos bíblicos de personas que no honraron a Dios con lo que ofrecieron. Desde el Génesis encontramos con Caín, el cual no le ofreció a Dios calidad, según Génesis 4, 3 al 5. Dice que él trajo del fruto de la tierra, pero no fue lo mejor. Él fue y agarró de lo que había. Y Dios no miró con agrado a Caín. En segundo de Crónicas, 26, 16 al 21, nos encontramos el ejemplo del rey Usías. Dice la Biblia que él se enalteció, pero se enalteció para ruina propia. Se rebeló contra Jehová. Usurpó la función sacerdotal porque él quiso presentar incienso por sí mismo. Y como los sacerdotes le llamaron la atención al recordarle que no era función de él, él se llenó de ira contra los sacerdotes. Y Dios entonces, según el versículo 21 de ese pasaje, lo castigó con una lepra hasta el día de su muerte, y tuvo que vivir aparte y dejar a su hijo reinando mientras él seguía en funciones. Cuando la gente tiene poder, a menudo piensa que puede vivir por encima de la ley, y olvidan que están colocados en una posición, no tanto porque lo hereden, no porque lo elija un pueblo, sino porque Dios se lo ha permitido. Y bien sea que lo heredase, bien sea que lo eligiese, o bien sea que Dios lo puso, son tres condiciones distintas, él está sujeto a Dios. Y Usías lo descubrió de una manera que no quisiésemos descubrir ninguno de nosotros. Ya en Levíticos 10, los versículos 1 al 2, nos encontramos con dos personas, Nadab y Abiú, hijos de Aarón. O sea, pertenecían al real sacerdocio. Era la línea, eran sacerdotes, eran de la tribu de Leví. Y ellos ofrecieron fuego extraño, dice la Biblia, que Dios no pidió. Aquí hay algo interesante. En el capítulo 9, en el capítulo anterior, nos encontramos que luego de una adoración dirigida por Moisés y Aarón, donde la gloria de Jehová se apareció a todo el pueblo, donde salió fuego y que consumió el holocausto ofrecido, estos dos, voy a llamarlos jóvenes, estos dos hijos de Aarón presentaron un incienso en el tabernáculo que Dios no lo había pedido. ¿Por qué lo hicieron? Aquí entramos en el campo de la especulación.
Pero puede ser que ellos hayan tenido envidia. Puede ser que tal vez se presentaron borrachos. Lo más seguro, o lo más probable, es que ellos tomaron fuego, sin olvidar las dos anteriores, un fuego de un lugar diferente al altar de los sacrificios, que era el lugar donde debían tomar el fuego para encender los incensarios y presentar o llevar incienso allá delante del Señor. Eso nos da a nosotros una lección. Cada vez que quieras ofrecer a Dios algo, pasa primero por la cruz del Calvario, para darlo con gratitud, para darlo con amor, no por envidia, no porque quieras competir, no porque quieras resaltar, no porque quieras ser visto, sino porque quieras agradar a Dios. También en la Biblia nos encontramos ejemplos de ofrendas, de personas que con su ofrenda agradaron a Dios. Abel, en contraposición a Caín, dice la Biblia que ofreció lo mejor. Dice Génesis 4:4, de lo primogénito de sus ovejas, de lo más gordo de ellas. Y miró Jehová con agrado a Abel y a su ofrenda. Nos encontramos que cuando David se propuso construir el templo, Dios le dijo que él no podía construirlo, pero él almacenó todo para que su hijo Salomón lo hiciera. Y David ofreció para la construcción del templo de forma abundante y lo mejor. El primero de Crónicas, el capítulo 29, desde los versículos 13 al 17, pero dice el versículo 15 que David dijo: pues todo es tuyo, y de lo recibido de tu mano te damos. Un principio de la mayordomía. Nosotros solo administramos lo que Dios ha puesto en nuestras manos. Y cuando nosotros decimos que damos ofrenda, decimos que damos diezmo, bueno, estamos devolviéndole a Dios una parte de lo que Él nos ha dado. El versículo 17 dice David: yo sé, Dios mío, que tú escudriñas los corazones y que la rectitud te agrada. Por eso yo con rectitud de mi corazón voluntariamente te he ofrecido todo esto. Con rectitud de corazón, de manera voluntaria, abundante, me ofreció todo eso a Dios. En el Nuevo Testamento encontramos otro ejemplo. El ejemplo de la viuda que dio todo lo que tenía. La Biblia dice en Lucas 21 que Jesús estaba sentado y veía a las personas que daban ofrendas, y vio que los ricos daban de lo que sobraba y que la viuda era muy pobre. Y a partir del versículo 3 dice: y dijo: en verdad os digo que esta viuda pobre echó más que todos, porque todos aquellos echaron para las ofrendas de Dios de lo que les sobra, mas esta de su pobreza echó todo el sustento que tenía. Ella dio calidad en lo que daba, no dio lo que sobraba, no sacó las cuentas para sí mismo primero beneficiarse, sino que le dio a Dios lo que tenía. En segundo lugar, nosotros honraremos a Dios si usamos el dinero para sus propósitos. Honra a Jehová, nos dice la Escritura. Así que para poder honrar a nuestro Dios, nosotros debemos dar para la extensión del reino de los cielos, del reino de Dios. Allá en Mateo 18, en los versículos 19 y 20 nos dice: id y haced discípulos a todas las naciones, enseñándoles, bautizándoles. Y voy a recalcar en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. En Marcos 16:15, id por todo el mundo y predicad el Evangelio a toda criatura. Pero este
ir por todo el mundo implica gasto. El apóstol Pablo hizo viajes misioneros. En el primer viaje estuvo con Bernabé, quien fue el financista del viaje. Y más adelante vemos a Pablo trabajando con sus manos para sostenerse, porque el reino de Dios debía ser predicado. Pero también vemos que iglesias ofrendaron para el sostenimiento del apóstol Pablo en su misión de extender el reino de Dios en la tierra. Así que nosotros también debemos dar para el sostén de los obreros que trabajan en la extensión del reino y en la edificación de la iglesia. En 1 Corintios 9, el versículo 14, el apóstol Pablo dice: así también ordenó el Señor, los que anuncian el evangelio, que vivan del evangelio. Algunos han entendido esto de manera distinta. Para algunos es que vivan como si fuesen reyes en este mundo. Otros han entendido que deben ser malvivientes en este mundo. Tampoco. Que vivan de una manera digna, honrada y suficiente para suplir sus necesidades completas, entendiendo que las necesidades de una persona son distintas para otros y de un lugar a otro también cambian. Es fruto, también nos enseña la Biblia, que cuando nosotros damos para el sostén de los obreros en la obra del Señor, es fruto que abunda en tu cuenta personal. Filipenses 4, versículos 10, versículos 15 al 17. En gran manera me gocé en el Señor de que ya al fin habéis revivido vuestro cuidado de mí, pues aún en Tesalónica me enviasteis una y otra vez para mis necesidades. No es que busque dádivas, sino que busco fruto que abunde en vuestra cuenta. Más claro, no canto un gallo. Debemos dar para el equipamiento de los diferentes ministerios y de las diferentes necesidades de la iglesia. Hechos 2, 44 al 47 nos dice que todos los que habían creído estaban juntos y tenían en común todas las cosas, y vendían sus propiedades y sus bienes y los repartían a todos según la necesidad de cada uno. Repartían según la necesidad de cada uno. Si este era una viuda con un hijo, pero allí había una viuda con 4 hijos, ¿quién iba a recibir más? La viuda que tenía 4 hijos, porque se repartía según la necesidad. Eso es ser equitativo, no igualitario. Son dos cosas muy distintas. Dice Malaquías capítulo 3, versículo 10, traigan los diezmos y haya alimento en mi casa, en el templo, para los que sirven en el templo. Debemos dar para tener un lugar de adoración magnífico. Eso es el ejemplo que traemos desde el Antiguo Testamento. En 1 de Crónicas 22:5, y dijo David: la casa que se ha de edificar a Jehová ha de ser magnífica por excelencia. Y en 2 de Crónicas 3:7 nos relata la magnificencia de la construcción y la dedicación del templo. Es importante notar que en el Antiguo Testamento nos encontramos 3 tipos de diezmo. Un diezmo que se recogía para el sostén de los sacerdotes. Eso lo dice Levíticos 27, números 18. Otro diezmo que se recolectaba para las fiestas solemnes, o sea, para las actividades propias del tabernáculo y del templo, o sea, para las cosas comunitarias. Y un tercer diezmo
que se recogía cada 3 años, o sea, no era igual que los otros, equivalía a un 3.33% de los otros de manera anual. Y esto era para dar ayuda a los necesitados, a los pobres. Aquí vimos una prioridad, sostén de quienes ministran, suplir las necesidades de la obra y tercero, las necesidades de los pobres. Así que no es dar como tu cabeza lo piensa o como tu corazón lo dicte. No es dar donde tú crees que es mejor, sino es hacerlo como y donde Dios quiere que sea. Hacerlo como debe ser. En tercer lugar, honramos a Dios cuando damos con fe en la provisión y el cuidado de Dios. El versículo 10 nos habla de primicias. Honra a Jehová con tus bienes y con las primicias. Las primicias constituían el primer fruto de la tierra, el primogénito del ganado, lo primero y lo mejor. Y eran el reconocimiento de que Dios era el verdadero dueño del mundo y de la tierra. Y al ellos dar las primicias, ellos de ese modo honraban y agradecían a Dios. Ahí hay fe, porque la fe es indispensable para agradar a Dios. Eso nos dice Hebreos 11:6. Pero sin fe es imposible agradar a Dios. El dinero puede comprar joyas, pero no belleza. Libros, pero no inteligencia. Comida, pero no apetito. Lujos, pero no cultura. Entretenimiento, pero no felicidad. Una casa, pero no un hogar. Medicinas, pero no salud. Un crucifijo, pero no un salvador. Religión, pero no salvación. Una buena vida, pero no la vida eterna. Un pasaporte para ir donde quieras ir o donde te dejen ir o donde te permiten entrar ahora. Esa es la realidad del venezolano. Pero un pasaporte no te da entrada al cielo. Dar, entonces, es un asunto que está por encima del mismo manejo del dinero. Esta situación de pandemia mundial de COVID nos ha demostrado que ataca a hombres y mujeres, a niños, a jóvenes y adultos, de cualquier nacionalidad, de cualquier condición social. La ventaja en otros países desarrollados o en vías de desarrollo, o países hermanos, vecinos, aquí latinoamericanos, es que su situación sanitaria, hospitalaria, es superior y mejor equipada que como podamos estar en Venezuela. Ese es el problema que tenemos en Venezuela, que aunque nos puede atacar a todos, la capacidad de asistencia médica para nosotros, de obtención de las medicinas para el venezolano y de acudir a un centro donde en realidad lo atienden y no que lo guarden hasta que se muera, no es posible. He sabido de personas que han fallecido por causa del COVID, a pesar de haber gastado $100,000 para procurar su salud. Así que el dinero no te garantizará la salud, solo Dios. Dale a Dios y deja que Él te dé. Así que dar no es un asunto de dinero, sino de fe y de obediencia. En Lucas 6:38 nos dice el Señor Jesucristo: dad y se os dará. Medida buena, apretada, sacudida, remecida o rebosada se os dará en vuestro regazo, porque con la medida con que medís se os volverá a medir. Dad y se os dará. ¿Eres pichirre para con las cosas del Señor? Entonces no esperes recibir abundancia del Señor. En 2 Corintios 9:6-7
el apóstol Pablo nos deja sentado este principio emanado de Dios. El que siembra escasamente, cosechará escasamente. Tiene relación con lo que dijo Jesús. Y el que siembra con generosidad, también con generosidad cosechará. Cada uno dé como propuso en su corazón, no con tristeza ni por necesidad, porque Dios ama al dador alegre. Y poderoso es Dios para hacer que abunde en vosotros toda gracia, a fin de que teniendo siempre en todas las cosas todo lo necesario, abundéis para toda buena obra. Creámosle a Dios y creamos lo que dice su palabra. El versículo 3 de Proverbios 10 nos dice: así tus graneros estarán llenos. Vamos arriba. Honra a Dios con tus bienes y con las primicias. Así tus graneros estarán llenos con abundancia, y tus lagares rebosarán de vino nuevo. Dios nos invita a nosotros a comprobarlo, a comprobar su fidelidad a sus promesas, a su palabra. En Malaquías 3:10 nos dice: traed todos los diezmos al alfolí. No es a los bolsillos del necesitado, no es a las manos esto, al alfolí. ¿Qué es el alfolí? Es como un granero, pero es el centro de recepción y de administración de los recursos de la obra del Señor. En nuestros días sería la tesorería de las iglesias, o las cuentas de las iglesias. Traed todos los diezmos al alfolí, y haya alimento en mi casa, para que haya alimento de los que sirven en la obra. Y probadme ahora en esto, dice Jehová de los ejércitos, si no os abriré las ventanas de los cielos y derramaré sobre vosotros bendición hasta que sobreabunde, y derramaré sobre vosotros bendición hasta que sobreabunde. Recuerdo aquella vez que estaban los apóstoles pescando, pasaron la noche pescando, no pescaron nada. El Señor Jesucristo le dijo: ponga mar adentro, y entonces le dice: lanza la red, pero no hemos pescado nada, pero en tu nombre la lanzaré. La lanzaron, y fue la pesca milagrosa que casi hundía la barca, y pidieron ayuda a otros pescadores para poder sacar la gran pesca, porque fue en el nombre del Señor que lo hicieron. La fe y la obediencia constituyen elementos importantes y propios para demostrar, o de demostración, que el reino de Dios y la justicia de Dios son prioritarios en nuestra vida. Allá en Mateo el capítulo 6, los versículos 31 al 33 nos dice: no os afanéis pues diciendo qué comeremos, o qué beberemos, o qué vestiremos. Y agrega: no es la vida más que el alimento, y el cuerpo más que el vestido. Y nos habla de las aves del cielo y de los lirios del campo, como Dios los alimenta y los viste. Pero el versículo 33 nos sienta aquel principio de vida para un cristiano verdadero. Mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. No podemos decir que buscamos primeramente el reino de Dios y su justicia si no damos para el reino de Dios y para el sostén de la obra de Dios y de los siervos de la obra de Dios, y para la extensión del reino de Dios en la tierra y para la gloria de Dios en esta tierra. Y ya para concluir, hoy hemos dicho que el uso del dinero define lo que somos, que nosotros decidimos ser o no ser un instrumento de honra. Segundo, que para honrar a Dios debemos usar el dinero para sus propósitos, no los nuestros. Definamos entonces prioridades: los propósitos de Dios, luego los propósitos nuestros. Y en tercer lugar, honramos a Dios cuando usamos el dinero con fe en la provisión y el cuidado divino. ¿Cómo usas tú el dinero? ¿Honras a Dios
con tus bienes, honras a Dios con tu dinero, honras a Dios con tus bienes, con las primicias, con tus diezmos, con tus ofrendas. Se sentirá en realidad Dios agradado con el manejo que tú tienes del dinero y que Él ha puesto en tus manos. Cuando recibes lo que recibas, ¿te consideras muy pobre que no puedes darle a Dios lo que Él te pide para vivir siendo esclavo entonces de tu propia pobreza que está en tu mente y en tu corazón? Porque se te olvida que el que siembra escasamente cosecha escasamente. Entonces hoy tú tienes que tomar decisiones en tu vida. Decisiones en tu vida. ¿Dónde está Dios en tu vida? ¿Cómo lo puedes demostrar? No son palabras, no son solo palabras, ni siquiera son gestos, porque he conocido personas que dicen que aman a Dios, que adoran a Dios, levantan sus manos y voltean los ojos y te hablan con unas palabras, pero su corazón está lejos de Dios y sus hechos reales lo demostraron más adelante. Los hechos reales están en cómo manejas tú el dinero para Dios. Y hoy tienes que tomar decisiones, cambios en tu vida, cambios para administrarlo. Coloca a Dios como primero. Decide honrar a Dios en tu vida. Dale a Dios lo que Él te pide y espera que Dios te dé lo que Él tiene para darte de su abundancia, para satisfacerte, para sobreabundar en ti su gracia, su provisión y su misericordia. Yo doy testimonio de eso. Es tu decisión. Oremos. Te honramos, oh Dios, y te glorificamos. Y te damos gracias por tenernos como dignos, por usarnos en tu obra, por llamarnos hijos y por encomendarnos tus bienes y el dinero y las posesiones que hoy nosotros decimos que son nuestras, pero que en realidad son tuyas, para administrarlas y para usarlas de la mejor manera, según tus principios y según tu palabra. Permite, Señor, que tu palabra se anide en nuestros corazones, que podamos ahora obrar de acuerdo a tus enseñanzas y que podamos honrarte, como dice tu palabra, con nuestros bienes, con nuestro dinero, con nuestras ofrendas, con nuestros diezmos, con nuestras primicias. Glorifícate, Señor, en nosotros y usa lo que te demos para extender tu reino, y usa incluso este servicio y este mensaje para extensión de tu reino. En Cristo Jesús te oramos, te lo pedimos y te damos gracias. Amén y amén. Dios nos bendiga.